Bien, 10:11, vamos al Congreso de la República, así dice el señor Klimper el día de hoy a la Comisión Lavallato. Ahí se encuentra Rocío Pachari. Rocío, contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, María de Jesús. Así es, hace instantes acaba de llegar José Klimper Ackerman, secretario general de Fuerza Popular, quien se presenta junto a su abogado José Colomer Edward García para responder preguntas ante la Comisión Lavallato, y se le está consultando sobre cómo es que ocupó este cargo, y él ha indicado que fue una invitación del señor José Graña Miró Quesada. Vamos a escuchar la respuesta del señor Klimper, quien además fue ex directivo de Graña y Montero de 2008 al 2014, y él va a responder preguntas sobre concesiones de esta empresa socia de Odebrecht con el Estado, obras y concesiones con el Estado peruano. Escuchemos. No le invita, sino le comunica, ¿no es cierto? Esa es la precisión. Le comunica una decisión de las AFPs para que usted integre el directorio. La Junta de Accionistas, donde las AFPs tienen asiento, es evidente porque son accionistas. ¿No le pareció raro ese tipo de comunicación? ¿No era normal que los accionistas directamente, no a través de interpósita persona, le puedan a usted invitar o auscultar su voluntad para que pueda usted integrar el directorio de una empresa donde ellos tenían acciones? Señor Klimper. Por su intermedio, señora presidenta. Al formular la pregunta, el congresista García Belaúnde repite que el arquitecto José Graña Miró Quesada era el accionista principal, lo cual, con el debido respeto, no es cierto. Él era un accionista grande, pero no era el principal. El principal eran las AFPs, que tenían más o menos el 40%. Estoy dando orden de magnitud, no cifra precisa. Con respecto a lo sustancial de la pregunta, independientemente del tamaño del paquete accionario, lo normal y lo que se establece en la mayor parte de los estatutos de empresas que yo he visto, y ciertamente en los estatutos de Graña y Montero, cuya modificación anterior se había dado en el 2005, es que el presidente del directorio y presidente de la Junta representa a la sociedad, y por tanto me pareció absolutamente normal, y me sigue pareciendo absolutamente normal, que él me comunique una decisión de los accionistas. No son los accionistas individualmente los que necesariamente comunican las decisiones, sino que siendo un colectivo es el presidente el que personifica y el que comunica la decisión. Bueno, en fin. En todo caso, así ocurrió. Sí, así ocurrió, de acuerdo. Y tengo que decir la verdad. Yo creo que ese es un procedimiento no usual, por lo menos, no usual. Lo usual es que quien convoque sea el accionista. Yo no he dicho que es el accionista principal, Graña y Montero, que ahora está en Piedras Gordas. No, yo me he referido a aquel como persona natural. Como persona individual es el primer accionista, con 17%. Las AFP tienen 40% o 32%. Pero la AFP, estamos hablando de 6 millones de peruanos. Entonces, ese es el primer punto que yo quería precisar. Ahora bien, ¿cuáles eran las responsabilidades del Comité de Auditoría y Procesos? Porque tengo entendido, Presidenta, a través suyo, que usted era el presidente del Comité de Auditoría, ¿es así? ¿Presidente del Comité de Auditorías y de Procesos dentro del Graña y Montero? ¿Ese era el cargo en el 2015? Señor Klimper. Porque estamos hablando de 9 años. En 9 años, ¿qué cosa ocupó usted aparte del asiento en el directorio? Las sesiones de directorio, que sus actas son públicas, tanto en la sociedad, en la SMB, la Sociedad de Valores, como la Bolsa de Valores de Lima, como la Bolsa de Nueva York, desde que se emitieron acciones allá, las sesiones de directorio eran 2 o 3 al año. Aparte de participar en esas sesiones, cuyas actas son públicas y esta comisión tiene los apremios para solicitarla, yo del 2006 al 2009 fui miembro del Comité de Recursos Humanos. Éramos 3 miembros. En el 2009, el 29 de enero, me incorporé al Comité de Auditoría y Procesos. Y entre el 2009 y el 24 de febrero del 2014 inclusive, participé de 17 sesiones de la Comisión de Auditoría y Procesos,
es decir, algo ligeramente mayor al promedio de 3 sesiones por año. El 22 de mayo del 2014, por renuncia del entonces presidente, el señor Roberto Abusada, por ser el más antiguo, asumí la presidencia del Comité de Auditoría y Procesos, presidiendo también con 3 miembros 8 sesiones, siendo la última el 11 de noviembre del 2015. Es decir, en esos 2 años el promedio subió de 3 y pico sesiones al año a 4 sesiones al año. En total fueron 25 sesiones en 7 años, con un promedio de duración de 1 hora y media. Congresista García Belaúnde. O sea, tuvo usted sesiones del 2009 al 2014, eso he entendido, ¿no? Por su intermedio, es conforme, señor congresista. ¿Y eran cuántas sesiones al año? ¿27 sesiones al año? Señor Klimper. Fueron 25 sesiones en total, 7 años. En 7 años. Ya. O sea que usted se reunía 2 o 3 directorios al año. Usted es empresario. ¿En qué empresas suyas se reúnen 2 o 3 veces al año el directorio? ¿O son directorios mensuales, trimestrales, bimensuales, quincenales? ¿En qué empresa, que usted conoce el mundo empresarial muy bien, en qué empresas, sobre todo grandes, importantes, con tantos accionistas, se reúnen el directorio solamente 2 o 3 veces al año? ¿En qué empresas? Señor Klimper. ¿Es normal eso? ¿Es usual? En ninguna de las empresas donde yo soy director se reúne tan poco el directorio al año. Bien. ¿Y no le llamó la atención? No. Bien. Y entonces, en el comité, entonces usted presidió entonces el Comité de Auditoría y Procesos. ¿Es así? Usted lo presidió del año 2009 al 14. ¿O no? No lo he entendido bien. ¿Usted presidió el comité? No, lo presidí, por su intermedio, señora presidenta, lo presidí entre el 22 de mayo del 14 y el 11 de noviembre del 15. Con respecto al número de sesiones del directorio, y toda vez que mi respuesta ha sido escueta, los estatutos de la sociedad, en su última modificación parcial del estatuto en el año 2005, con anterioridad a que yo me incorpore, define una nueva modalidad de trabajo del directorio. Define 3 tipos de directores en su artículo 54, que si tengo unos minutos lo puedo leer rápidamente. Que lo lea, sí, que lo lea, presidente. Sí, puedo dejar copia de esto. La responsabilidad del presidente del comité, ¿no? ¿Y qué cosa hacía el Comité de Auditoría y Procesos? También se puede leer eso, porque es un comité de auditoría que hace auditorías, que debería hacerlas en todo caso, ¿no? Parecería que no se hicieron debidamente, por lo menos. El artículo 54 dice: la sociedad reconoce la existencia de las siguientes categorías de directores: directores internos y directores externos, los que pueden ser independientes y no independientes. Los distintos candidatos a ser elegidos directores, quienes los propone en el seno de la Junta General, les asignan la categoría que le corresponde. Se entiende por directores internos a aquellos que están vinculados laboralmente y de modo permanente a la sociedad. No era mi caso. Se entiende por directores externos a quienes carecen de dicha vinculación. A la vez, un puntito, se entiende por directores externos no independientes a quienes su pertenencia al directorio deriva de la participación patrimonial de un accionista. No era mi caso, yo no era accionista ni directa ni... ¿Usted no tuvo acciones nunca en Graña Montero? No tuve acciones, salvo a través de mi fondo de pensiones, que ya lo cobré el año pasado, porque también ya renuncié a los directorios que usted mencionaba antes de las empresas familiares. Gracias a una norma que presentamos nosotros en el Congreso, a iniciativa mía, presidenta. Y para terminar la respuesta, se entiende por directores externos independientes a quienes su vinculación se circunscribe primordialmente a la condición de miembro del directorio. Entonces, este directorio era el que se reunía
Este directorio era el que se reunía 3 veces al año. No obstante, se define una comisión ejecutiva que sí se reúne mensualmente, que es lo normal en las demás empresas que, digamos, usted ha tratado de generar una comparación. Entonces, esta comisión ejecutiva, que por ahí está... ¿Y usted en el comité de auditoría y procesos, usted se reunía mensualmente? Termino para no perder Perfecto, la lección. de acuerdo. Entonces, la comisión ejecutiva estaba formada por los directores internos más los gerentes de la sociedad. Yo nunca asistí a ninguna reunión de la comisión ejecutiva, pero sí había un control mensual por parte de estos directores y de los gerentes de la sociedad. Con respecto al comité de asesoría y procesos, que era uno de los 4 comisiones del directorio. Las 4 comisiones eran la de inversiones, la de infraestructura, la de recursos humanos y la de auditoría y procesos. En la comisión de auditoría y procesos nos reunimos en los 7 años que yo fui miembro de esa, en los 7 años que fui miembro de esa comisión, nos reunimos 17 veces como miembro, 8 como presidente, total 25. 25 en 7 años, 3 punto y fracción veces por año. ¿Cuáles eran los temas que se veían en esa comisión? Las funciones del presidente, eran las normales del presidente, que son organizar la agenda. No tenía una función ejecutiva adicional o diferente que los otros 2 miembros. Quizás el nombre auditoría podría llevar a error a algún analista pensando que es una auditoría contable. No eran auditorías contables. Para eso se contrata a empresas externas, se contrataba, se hacían concursos, si el directorio lo elegía, se trabajaba con Pricewaterhouse, que es una compañía internacional que estoy seguro todos conocen, y se contrataba en algún momento a EY, que es el nombre de Ernst & Young, y por sus siglas en inglés lo conocen como EY. Entonces, ¿cuáles eran los temas que se veían, que creo que es al final la pregunta, más que las funciones del presidente, cuáles eran los temas que se veían en la comisión de auditoría? Se veían temas de implementación de las medidas correctivas a la auditoría externa del año anterior. Como todos quienes hemos visto un informe de un auditor externo sabemos, los números vienen acompañados con una carta de recomendaciones que tiene que ver con cosas como desde la seguridad de los passwords, si se están cambiando a tiempo, temas de seguridad, temas de implementación de inventario, cómo se pasaban los inventarios de una obra a otra obra cuando se trabajaba, qué pasaba cuando se nacionalizaba de un país a otro país. Recordemos que en ese momento Graña y Montero trabajaba en 7 países, tenía más de 200 obras, las obras empiezan y terminan, qué se hacía con el inventario remanente. Entonces, todas estas recomendaciones que venían en la carta de los auditores, había que hacerles un seguimiento para que se siga. Había un tema, por ejemplo, con el mapeo de riesgos. Hoy día la legislación ya exige a las empresas tener un mapa de riesgos. Mapas de riesgos desde sistémicos, uno piensa riesgos, terremotos o tsunamis. Bueno, ¿qué pasa con el servidor y toda la información? ¿Tenemos backup? ¿No tenemos backup? ¿Qué pasa con el control de proyectos y plazos cuando se nos contrataba una hidroeléctrica en Huancavelica o la hidroeléctrica que está debajo de Machu Picchu? Se contrataba a 44 meses, a 54 meses, y era voluntad del directorio de que se cumplan las obras a plazo. Y entonces había todo un sistema de control de plazos. Cuando en el 2010, periodo en el que yo era miembro, la empresa decide emitir acciones en la muy exigente Bolsa de Nueva York, y en la Bolsa de Nueva York hay 2 formas de emitir acciones, lo que se llama el 144B, y perdón que lo diga en inglés, lo que se llama el full listing. El full listing es con requisitos muy, muy estrictos. Uno de ellos es cumplir las normas SOX, S-O-X, que viene del acta Sarbanes-Oxley, que son 2 congresistas americanos que proponen todo un protocolo justamente para el control y la transparencia. Entonces había que adecuar toda la contabilidad y la información de la empresa a SOX.
Esas son las cosas que veíamos, esos procesos son los que veíamos, el seguimiento a esos procesos en la Comisión de Auditoría y Procesos. Presidenta, Bien, presentación yo voy a permitirme entonces también de leerle José algo. Klimper Ackerman en la Comisión Lavallato, donde está respondiendo sobre cuáles serán sus funciones como presidente de la Comisión de Auditoría y Procesos en Graña y Montero, empresa asociada a Odebrecht. María de Jesús, regresamos contigo, Estudios Centrales. Bien, gracias a Rocío Pachari por la información. Ahí vemos al señor Klimper, secretario general de Fuerza Popular, Comisión Lavallato, que preside Rosa Bartra.